Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio y último de microexpresiones faciales. En el anterior episodio las definí, hice un pequeño y breve recorrido por su historia dentro de la psicología disciplinar para que digamos que se entienda que esto es un tema científico, es un tema serio. Y luego abordé algunas emociones, la emoción de la rabia, la emoción de la tristeza, la emoción de la sorpresa y la emoción del desprecio. Voy a ver las siguientes tres emociones restantes. Entonces, recordemos, lo que te estoy diciendo son pistas con las cuales distinguir las emociones en fracción de segundos, se expresan de forma rápida y luego pueden ser disimuladas, enmascaradas. Acá en este punto vamos a ver cuáles son aquellos rasgos en los cuales tienes que fijarte cuando mires a alguien en el rostro. A veces simplemente vemos los ojos, pero no extraemos información de eso. Con esta herramienta puedes extraer información valiosa de tus interacciones cara a cara. Cuando digas algo, cuando le comentes a una persona una noticia, cuando le invites a salir, cuando lo invites a hacer algo, puedes descubrir cuál es la emoción legítima que siente esa persona. Vamos a ver la emoción del asco. La emoción del asco usualmente es cuando algo nos huele feo, cuando algo tiene un aspecto desagradable a nivel olfativo. Entonces nuestro rostro, recordemos que simboliza, representa, es una especie de metáfora de las emociones, de lo que sucede adentro. Entonces, ¿cuál es el elemento representativo de la emoción? Es la zona de la nariz. La nariz. La nariz se recoge. La nariz se recoge como si estuviera oliendo algo literalmente feo. Y los labios ¿cómo se dice? Se encuentran fruncidos, se encuentran tensionados, pero con el rasgo de que el labio superior se levanta. Claro, porque es un movimiento de la nariz. La nariz se recoge, por lo cual los labios también se recogen e incluso dejan ver en algunos casos los dientes. Mira, la moción básica del asco hace que la nariz que en la cara se arrugue la nariz, que es una expresión que indica simbólicamente lo que se haría al percibir un olor desagradable. Recordemos que el asco no simplemente se da ante olores, también puede existir algo que se llama el asco moral. Por ejemplo, cuando escuchas una noticia sobre algún tema criminal horrendo, puedes sentir asco y se expresa a través de esa emoción. Arruga en la nariz, tensión en los labios y en la mandíbula. Observa la cámara. Se tensiona el párpado inferior. Recuerda, en la sesión anterior vimos que la tristeza se caracteriza por una tensión en el párpado superior. Lo que les distingue la tristeza del asco es que en este caso del asco se tensiona el párpado inferior. La nariz arrugada, obsérvalo, se expresan ambas líneas nasogenianas. Recuerda que cuando estábamos hablando de desprecio vimos que solamente se expresa una línea nasogeniana fruto de que una de las comisuras de los labios se va a uno de las dos direcciones, izquierdo a derecha. Bien, ¿ves? Y mira, labio superior levantado. En este caso es posible ver los dientes. Quiero que te fijes en esta imagen. Esta imagen es tomada de una captura de pantalla de una persona que estaba jugando. Se encontraba jugando póker. Con esta expresión, un jugador experto en reconocimiento facial de emociones puede decir, este personaje está en problemas. Porque está mostrando una expresión de asco, probablemente sienta frustración hacia la mano que le tocó, hacia las cartas que le han tocado. Esta emoción significa que yo puedo apostar, porque probablemente este personaje no tiene una buena mano. Bien, esta emoción es de fracción de segundos, la tomas como una fotografía y después el personaje no se va a quedar media hora con su expresión de asco, la va a disimular y de pronto va a poner poker face, va a poner cara de plana. Pero tú, si eres buen observador, dijiste, hubo una emoción muy rápida de asco, apostaré. Entonces, mira, se tensiona el párpado inferior, es decir, se eleva, nariz arrugada y labio superior levantado, dejando acá ver los dientes. Acá vemos el asco nuevamente. Mira, tensión abajo. Mira que se marca un poco las ojeras. ¿Sí ves? Se marcan, lo podemos ver acá. Acá se marcan las arrugas de las ojeras. Acá lo podemos ver. Se marca, se detallan las ojeras, esas arrugas que hay debajo de los ojos. Acá vemos la nariz arrugada, tensionada y elevada hacia arriba. Y el labio superior levantado. Eso es una pista muy, muy, muy importante.
Vamos a pasar a alegría. La alegría, digamos que es una emoción muchas veces disimulada. Digamos que te cuentan un chiste y tú por ser políticamente correcto te ríes. Pero un experto en la observación del lenguaje del cuerpo puede darse cuenta cuando esa risa es fingida, cuando es políticamente correcto, cuando en el fondo tu chiste o tu apreciación no le causó la más mínima gracia. Bien. Entonces, ¿cuáles son las señales de una risa auténtica? Mira, contracción en el músculo periorbitario, es decir, el globo ocular se hace más pequeño, el ojo casi que se vuelve como un ojo de un japonés o de un chino, se vuelve muy chiquito. Salen arrugas a los lados de los ojos, las llamadas patas de gallo, y las mejillas se levantan y la risa se vuelve muy expresiva. Ese es el rasgo entre una risa o sonrisa auténtica y una falsa. Mira, acá te voy a mostrar dos imágenes. Mira, una risa, ambas de estas digamos que son auténticas, digamos que cambia el sentido en que probablemente una risa sea más porque algo fue más divertido y la otra simplemente por quedar bien. Pero son sonrisas al fin y al cabo. Esta es una sonrisa auténtica en la medida que, mira, hay una mayor exposición de los dientes, hay arrugas nasogenianas, acá se levantan las mejillas, arrugas en la zona lateral de los ojos. La risa política, mira que las arrugas nasogenianas o las arrugas laterales son mucho menos exposición de los dientes y compara el tamaño de los ojos. Mira, acá son más pequeños en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha son se ven más grandes. Y la compara también. Las mejillas se encuentran más levantadas en la imagen de tu izquierda y menos levantadas en la imagen de la derecha. Observa, mira, las mejillas levantadas y una mayor arruga en la zona de la nariz. Acá mira, contracción del músculo periorbitario, se hace un poco más pequeño el ojo, arrugas, patas de gallo y mejillas levantadas y sí se muestran mucho más los dientes. Tipos de sonrisa. Analicemos los tipos de sonrisa que existen porque son varios. Mira, la sonrisa sincera. La sonrisa sincera fue la que acabamos de mostrar. Dura más cuando los sentimientos positivos son muy intensos. Participa el músculo cigomático, es el músculo alrededor de los ojos, se elevan las mejillas y salen las denominadas patas de gallo, lo que se denomina la risa más sincera. La risa amortiguada, mira que se contiene la sonrisa, no se expresa, no se exhiben los dientes, se tensionan los labios, observa. Acá la tensión, aunque los ojos se hicieron un poquito más pequeños, hay una tensión. Hay sentimientos positivos aunque disimulando la intensidad. Se aprietan los labios, salen las patas de gallo y se estiran las comisuras de los labios. Mira que se estiran un poco más, comparémosla con la anterior. Aquí van hacia arriba y acá simplemente van hacia los lados. Entonces es una risa, es una sonrisa contenida que no es auténtica, no es auténtica. Sonrisa falsa, mira, observa, esta es la que se denomina el desprecio. El desprecio, mira que está inclinada más hacia un lado que hacia el otro. Su fin es camuflar, convencer al otro de que se siente una impresión positiva. Contradice la emoción interior, es decir, no es lo que la persona está sintiendo. De todas, es la única sonrisa mentirosa, es aquella que yo te decía que parece que te sonríen, pero en el fondo te están diciendo de forma inconsciente que te desprecian. En ese sentido es importante hacer la siguiente aclaración. Te lo dicen de forma inconsciente porque si la persona supiera que lo está expresando, lo disimularía. Eso es la magia, eso es lo interesante de las microexpresiones. Ni siquiera el emisor sabe que las está produciendo, no lo conoce, no ha tomado conciencia. Entonces, en ese sentido, digamos que tenemos una ventaja porque él no lo sabe, pero tú, ahora que estás viendo este video, lo sabes. Entonces, por eso la emoción es más auténtica, porque no lo sabe disimular, porque ni siquiera sabe que existe. No tiene al frente suyo un espejo que le diga, ok, se te salió la emoción auténtica que sientes de desprecio hacia el personaje. La sonrisa burlona, llamada también la de Chaplin, porque fue hecha famosa por el famoso comediante inglés Charlie Chaplin. Es poco corriente, los labios se elevan en un ángulo muy pronunciado, mira cómo se elevan hacia la parte superior y digamos que las mejillas se levantan bastante, es más insolente y se alegra del mismo hecho de sonreír. Digamos que es una risa burlona, si hiciste algo, hiciste payaso en algún momento, es un tipo de risa un poco sarcástica.
por decirlo de alguna manera. Es una sonrisa que no se ríe tanto, sino que se burla de lo que estás haciendo. Es decir, se está burlando de ti, te está tomando como un payaso. Bien, no como una persona divertida o graciosa, sino como un payaso. De repente te estás haciendo el ridículo, es el sentido que quiero decirte de la sonrisa burlona. La sonrisa de desprecio nuevamente. Contracción del músculo orbicular de los labios, protuberancia en torno a las comisuras y a veces hoyuelo y se confunde con una risa auténtica. Observemos, quiero que veamos el matiz entre estas y esta. Mira, acá también está la sonrisa, de repente es un poco más simétrica, la sonrisa falsa. La sonrisa de desprecio es lo que te dije, las comisuras de los labios se van hacia un lado, es una sonrisa parcial, no te está sonriendo, te está diciendo te desprecio, me caes mal. Y la temerosa, mira, no hay expresión positiva, mira que es muy parecida o tiene cierto parentesco con la de la tristeza, mira que las cejas están hacia arriba, los ojos están abiertos y las comisuras de los labios se extienden hacia los lados. El músculo risorio tira de los labios hacia las orejas y los labios quedan en posición rectangular, es decir, quedan planos. Mira las comisuras que se hacen acá a los lados. Mira, observa las que están ahí a izquierda y derecha. Es bien importante que te fijes en esto. Es una sonrisa más temerosa, es una risa paradójica. Es una risa un poco de miedo. Digamos que no es una sonrisa. Puede ser malinterpretado como una sonrisa, pero en el fondo es una expresión de temor. Y la sonrisa triste, que es más los labios hacia un poquito más en forma de U parcial, muestra emociones negativas sin querer ocultar la desdicha, es asimétrica y prolongada. Habitualmente implica que la persona no va a quejarse. Es decir, recibe una mala noticia, pero simplemente se lo va a pasar. Pero no le gustó ni 5 lo que le acabas de decir. Esto es bien importante si tú eres un jefe, si manejas personas en el ámbito de las ventas, si trabajas en el tema de la persuasión. Fíjate muy bien en el rostro de las personas para saber auténticamente qué es lo que te quieren decir, porque con ello puedes preguntar más, puedes profundizar o puedes quizás ser un poco más democrático en tus decisiones. Si quieres serlo, puedes preguntarle qué le sucede, qué le acontece, que sabes que la noticia la ha dejado triste, aunque lo ha intentado disimular, que quieres que exprese sus sentimientos. Si pasas al plano verbal, ya la persona se va a sentir desenmascarada y te puede decir, sí, ok, en algún momento me sentí triste por esto. Otros te lo van a negar, no, tristeza yo nunca, jamás. Pero tú, en el fondo, sabes que captaste la emoción original. Hay una página muy buena, acá se las pongo. Si quieren aprender a detectar sonrisas falsas de sonrisas auténticas, métanse a esa dirección. Es una página científica de la BBC de Londres y que tiene un aplicativo donde tú puedes hacer un autoexamen para aprender a calibrarte, aprender a calibrar tu grado de discriminación de sonrisas falsas de verdaderas. Una vez lo hagas, te garantizo, nunca más vas a volver a ser engañado por sonrisas hipócritas. Es muy bueno, repítelo una y otra vez. En la primera vez, por ejemplo, te vas a dar cuenta que no eres muy bueno, pero síguelo intentando y síguelo haciendo y vas a encontrar un patrón. Lo interesante del tema emocional y las microexpresiones es que una vez aprendes esto, es clave. Nunca más vuelves a ser el mismo. Te vuelves un detector humano de emociones y también de mentiras, porque te das cuenta cuando las personas disimulan una emoción auténtica. Y eso es un poder muy, muy interesante. Vamos a pasar a la emoción del miedo. Mira, cejas levantadas, párpado superior elevado con un poco de asombro, párpado inferior tenso y labios separados y tensionados. Esto es bien importante y la vamos a distinguir de la sorpresa. ¿Por qué? En la sorpresa la boca estaba abierta pero sin tensión. Aquí los labios se encuentran separados pero están tensionados. Mira esta imagen. Cejas tensionadas, párpado superior elevado, párpado inferior tenso. Recuerda que el párpado inferior tenso también se expresa en la emoción del asco. Del asco, acuérdate. Que lo tensionas porque tu nariz se arruga. Pero en el caso del miedo también se tensiona el párpado inferior y el superior se eleva. ¿Por qué? Porque el miedo lo que hace es agudizar los sentidos. Necesitas que tu mirada se haga lo más profunda, lo más aguda para poder captar algún estímulo que te pueda atacar y poder sobrevivir. Recuerda que una emoción como el miedo está anclada en un sistema llamado o denominado sistema límbico que hace que reacciones de forma instantánea.
Si ves, por ejemplo, te metes en una cueva y está llena de arañas, murciélagos, serpientes, tus sentidos están totalmente alerta porque puedes tener una serpiente al lado, puedes tener un alacrán, puedes tener una araña. Entonces es necesario que la emoción del miedo active la agudeza de tus sentidos, sobre todo el sentido de la vista. Y los labios separados y tensionados. Estás tensionado. Acá lo podemos ver. Cejas tensionadas, observa que incluso se forman arrugas en la nariz, párpado superior elevado, el párpado inferior tenso, labios separados y tensionados. ¿Ves? Observas que es una expresión más tensa, acá lo podemos ver también en un instante. Cejas tensionadas, párpado superior elevado, en este caso el párpado inferior no está tenso, pero los labios separados y tensionados nos dicen que la emoción se trata de miedo. A veces hay ciertas partes que se cumplen o no se cumplen. Tú miras el conjunto y dentro del conjunto decides qué emoción, de qué emoción estás hablando, cuál es la emoción a la cual te estás refiriendo. En este caso, por ejemplo, el párpado inferior no está tenso, pero por las cejas, por el párpado superior elevado y por los labios separados es miedo. Tienes 3 de 4 evidencias. Acá lo podemos ver nuevamente, cejas tensionadas, párpado superior elevado, tensión en párpado inferior y labios separados y tensionados. ¿Observas? Incluso acá se arma una especie de tensión en el mentón. Ahora veamos sorpresa. Sorpresa nuevamente. Cejas levantadas sin tensión. Quiero que observes la diferencia. Pero los labios se encuentran separados sin tensión, a diferencia del miedo. Tensión en los labios, tensión en las cejas. Sorpresa. Cejas sin tensión y labios sin tensión. Nuevamente sorpresa, acá cejas levantadas y labios separados sin tensión. Acá podemos ver quizás por el contexto que es una sorpresa negativa. Recordemos que no todas las sorpresas son positivas. Puede que te lleven un pastel de cumpleaños o pueden que te digan que te acaban de despedir. Bien. Nuevamente, cejas levantadas sin tensión y labios separados sin tensión. Acá nuevamente, cejas levantadas sin tensión y labios separados sin tensión. Son las dos claves. Nuevamente, cejas levantadas, labios separados pero sin estar tensionados. Y acá quiero mostrarte la diferencia entre sorpresa y miedo. Obsérvalo en esta misma toma y con la misma persona. Acá la emoción de la izquierda es la emoción de sorpresa. Observa las cejas sin tensión y la boca abierta pero relajada. Acá está miedo. Observa la tensión de sus cejas. Obsérvala. Observa la tensión de sus ojos en el párpado inferior y observa sobre todo la tensión en los labios. La clave es tensión en cejas y labios para miedo y relajación en cejas y labios para sorpresas. Bien importante. Ahora comparemos rabia contra asco, que son dos emociones que se confunden mucho. Clave. Cuando la persona siente rabia, inclina la cabeza, como si te fuera a embestir, como si fuera un toro y te fuera a llevar por delante. Inclinación de la cabeza, mira que acá está más inclinada. Ceño fruncido para la rabia, acá está más fruncido y se arma una raya. Acá también se frunce un poco, pero no es tan pronunciado como para la rabia. Para el asco, imagen que está a la derecha, se recoge la nariz, mírala. Mira la diferencia entre las dos narices, esta está más recogida, esta no lo está. Está tensionada, más no recogida. Y los labios se van para arriba en el asco. Acá simplemente se fruncen y se frunce o se tensiona el mentón. Observa nuevamente. En rabia, ceño fruncido, nariz tensionada, más no recogida, labios tensos. Asco. Se recoge la nariz y los labios se van hacia arriba. Es como si la nariz recogiera todo, la parte inferior del párpado y los labios. Otra diferencia, rabia contra asco 2. Acá el ceño fruncido es mucho más pronunciado en la rabia, recuérdalo, junto con la imagen anterior. En asco recoge la nariz. Aquí observas que ambos tienen la boca abierta, pero los labios se encuentran más tensionados en el asco. Observa, se dejan ver más. Están un poco más tensionados, pero hacia la forma de la sorpresa. Lo que te distingue esta emoción, si tienes duda, es la nariz. Digamos que es la forma en que yo me ayudo. Si la nariz está recogida, es asco. Si no está recogida, es rabia. Observa.
Acá se forman arrugas. Observa la forma que adquiere la nariz. Se recoge totalmente y se dejan ver los dientes superiores. Acá se deja ver, digamos que a los dientes superiores e inferiores. La nariz, aunque se recoge un poco, es mucho más mínimo. Y bien, con eso termino la parte de microexpresiones faciales. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Vamos a seguir con esta serie profundizando sobre elementos y se va a traer un muy buen autor que se llama Joe Navarro. Pero eso será en la próxima. Muchas gracias y hasta pronto. ¿Cuál es el elemento representativo de la emoción? Es la zona de la nariz. La nariz. La nariz se recoge. La nariz se recoge como si estuviera oliendo algo literalmente feo. Y los labios ¿cómo se dice? Se encuentran fruncidos, se encuentran tensionados, pero con el rasgo de que el labio superior se levanta. Claro, porque es un movimiento de la nariz. La nariz se recoge, por lo cual los labios también se recogen, e incluso valiosa de tus interacciones cara a cara. Cuando digas algo, cuando le comentes a una persona una noticia, cuando le invites a salir, cuando lo invites a hacer algo, puedes descubrir cuál es la emoción legítima que siente esa persona. Vamos a ver la emoción del asco. La emoción del asco usualmente es cuando algo nos huele feo, cuando algo tiene un aspecto desagradable a nivel olfativo. Entonces nuestro rostro, recordemos que simboliza, representa, es una especie de metáfora de las emociones, de lo que sucede adentro. Entonces lo dejan ver en algunos casos los dientes. Mira, la emoción básica del asco hace que la nariz, que en la cara se arrugue la nariz, que es una expresión que indica simbólicamente lo que se haría al percibir un olor desagradable. Recordemos que el asco no simplemente se da ante olores, también puede existir algo que se llama el asco moral. Por ejemplo, cuando escuchas una noticia sobre algún tema criminal horrendo, puedes sentir asco y se expresa a través de esa emoción. Arruga en la nariz, tensión en los labios. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio y último de microexpresiones faciales. En el anterior episodio las definí, hice un pequeño y breve recorrido por su historia dentro de la psicología disciplinar para que digamos que se entienda que esto es un tema científico, es un tema serio. Y luego abordé algunas emociones, la emoción de la rabia, la emoción de la tristeza, la emoción de la sorpresa y la emoción del desprecio. Voy a ver las siguientes tres emociones restantes. Entonces, recordemos, lo que te estoy diciendo son pistas con las cuales distinguir las emociones en fracción de segundos. Se expresan de forma rápida y luego pueden ser disimuladas, enmascaradas. Acá en este punto vamos a ver cuáles son aquellos rasgos en los cuales tienes que fijarte cuando mires a alguien en el rostro. A veces simplemente vemos los ojos, pero no extraemos información de eso. Con esta herramienta puedes extraer información